Hermanos y amigos, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que había quedado pendiente, que es el milenio desde el punto de vista amilenial. Entonces ya hemos hablado del milenio desde el punto de vista postmilenial, desde el punto de vista premilenial, histórico, y ahora vamos a hablar desde el punto de vista amilenial. Entonces, el punto de vista amilenial es de que estos 1000 años no son un reino literal de Cristo en la tierra desde Jerusalén. Tampoco estos 1000 años son una edad dorada de la iglesia antes del retorno de Cristo, como dicen los postmileniales. Para los amileniales, estos 1000 años deben ser considerados simbólicos y representan todo el tiempo entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Pues bien, vamos a leer el texto de Apocalipsis 20 del 1 al 6. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló el lugar. Así no volverá a seducir a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo. Luego vi unos tronos, se sentaron en ellos y recibieron poder para juzgar. Pude ver también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni quisieron aceptar la marca en su frente o en su mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pues bien, aquellos que interpretan el libro del Apocalipsis de manera lineal, es decir, que creen que en el libro del Apocalipsis un acontecimiento ocurre después del otro históricamente y que tratan de entender toda la palabra de manera literal, ellos indican de que aquí hay dos resurrecciones. La primera resurrección, cuando viene Cristo, de los justos, los cuales van a gobernar con Cristo por 1000 años, y luego de los 1000 años, la resurrección de los injustos. Si analizamos el texto de manera literal, pareciera que esto es lo que dice. Pero sin embargo, si leemos el Apocalipsis en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que el Apocalipsis 20 es una recapitulación de Apocalipsis 19 del 11 al 21. Es decir, es otra manera de decir lo mismo. Y también en Apocalipsis 11 ya se está hablando acerca de la venida de Cristo. Entonces, Apocalipsis no es una historia lineal desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, sino que es una historia que se va repitiendo, pero en cada repetición se van añadiendo nuevos elementos. Entonces, eso es como los amileniales interpretan el libro del Apocalipsis, no de manera literal, sino de manera alegórica, y entendiéndolo que no es lineal. Ahora, ¿por qué los amileniales hacen esto? Porque el Apocalipsis forma parte de un género literario llamado apocalíptica. En la época en que se escribió el libro del Apocalipsis, no solamente hubo esta revelación,
también habían otros libros que hablaban acerca del fin de los tiempos. Y estos libros no tenían que ser tomados de manera literal, porque su mismo género indica que son altamente simbólicos. Entonces, cuando aquí habla de una primera resurrección, lo que deberíamos entender desde el punto de vista amilenial es que se refiere a una resurrección espiritual. Ahora, ¿cuándo se da esa resurrección espiritual? ¿A qué se refiere? Bueno, allí hay distintas interpretaciones. Algunos consideran que se refiere al momento en que la persona muere y su espíritu va a la presencia de Dios. Otros piensan que se refiere al bautismo. Cuando la persona es bautizada, pasa de muerte a vida. Este mismo lenguaje lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice: por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la poderosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, algunos piensan que se está refiriendo aquí al bautismo como simbolismo de una vida nueva en Cristo. Pero todos los amileniales coinciden en que esta primera resurrección es una resurrección espiritual, no es una resurrección física de los santos. Todos van a resucitar al final de los tiempos, de manera corporal, tanto justos como injustos al mismo tiempo. Luego, cuando habla aquí de que Satanás ha sido arrojado y estará 1000 años sin poder seducir a las naciones. Si nos vamos al mismo Apocalipsis en el capítulo 12, y recordemos que el capítulo 12 empieza cuando quiere destruir Satanás a Cristo. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 12? Que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Versículo 9. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, es decir, exactamente los mismos títulos que se utilizan en el capítulo 20, también está refiriéndose en el capítulo 12. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Oí entonces una voz potente que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de palabra y de obra. Por eso regocíjense cielos y los que en ellos habitan. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, muy enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando el diablo fue arrojado, cuando el diablo le fue quitado poder, en el momento en que empieza el reinado de Cristo. ¿Cuándo empieza el reinado de Cristo? Desde el momento de su encarnación, pero más precisamente desde el momento de su resurrección y ascensión. Entonces, los 1000 años donde Satanás está encarcelado, donde Satanás ha sido arrojado al abismo, se refiere desde el momento en que Cristo asciende y le es dado toda potestad sobre el cielo y la tierra. Desde ese momento, Satanás pierde el control. Porque el control o lo tiene Cristo o lo tiene Satanás. No lo pueden tener ambos. Ahora, pero algunos dirán, pero mira cómo está el mundo. ¿Tú crees que realmente Satanás no tiene poder para seducir a las naciones ya? Bueno, si comparamos el mundo de ahora con el mundo de antes de Cristo todo el mundo estaba bajo el dominio de Satanás.
excepto una nación. Y esa nación, durante buena parte de su existencia, también estuvo influenciada por el maligno, porque adoraban a dioses paganos. Todas las demás naciones del mundo estaban bajo la influencia de Satanás. Después de Cristo, vemos que la cosa cambia radicalmente y poco a poco hay más y más naciones que confiesan al Dios verdadero y por lo tanto dejan de estar bajo la autoridad del diablo. Por supuesto, eso no significa de que ya Cristo esté gobernando literalmente sobre todas las naciones. No. Pero evidentemente hay una progresión. Y no se puede comparar cómo era la situación del mundo antes de Cristo a cómo es desde que Cristo llegó y desde el momento en que Él resucitó y ascendió. Entonces, los 1000 años donde Satanás está limitado son ahora. ¿Qué va a pasar al final de estos 1000 años? Él va a ser desatado, es decir, él va a tener más poder, se le va a conceder tener más poder, porque él está bajo la autoridad de Cristo. Se le va a conceder tener más poder para engañar a más gente, y allí es en ese contexto donde habrá una mayor apostasía, allí es cuando vendrá Cristo, nuestro Señor. Ahora, ¿a qué se referirá entonces con estos tronos? ¿Quiénes son las personas que están en los tronos? Según el premilenialismo, esas personas son los que resucitaron primero, los justos, y que ellos estarán gobernando literalmente desde Jerusalén junto con Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, dice, y si usted, vamos a leer 1 y 2, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos en lugar de someterla al criterio de los santos, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no se creen dignos de juzgar estas naderías? Es decir, ¿quiénes van a juzgar al mundo? A juzgar al mundo los santos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, se confirma quiénes son los que van a juzgar al mundo. Capítulo 19, versículo 27 y 28. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, es decir, cuando viene Cristo empieza la regeneración, la renovación mesiánica de este mundo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ¿cuándo es esto? Cuando Él ascendió, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿eso qué significa? Que los santos apóstoles, ellos están junto con Cristo, ellos están juzgando. ¿Y qué significa esto? Que durante todo el periodo de la iglesia, en que la iglesia está aquí creciendo, progresando, los apóstoles, los mártires y todos ellos están juzgando junto con Cristo en el cielo. Entonces, esa es la visión amilenial. ¿Correcto? Terminados los 1000 años, que por supuesto no son 1000 años porque ya han pasado 2000 años. 1000 años es un término simbólico. Terminado este tiempo, Satanás va a ser liberado, va a agarrar mayor poder y las naciones se van a confabular para atacar a la iglesia y allí en ese contexto vendrá Cristo y todos resucitarán, tanto justos como injustos, y será el gran juicio. Después del gran juicio, los injustos serán condenados y los justos estarán junto con Cristo por toda la eternidad en una tierra renovada. Entonces, ese es el esquema amilenial.
Ahora, hay una variante de este esquema milenial que no podríamos encasillarlo ni como amilenial, ni como premilenial. Es inclasificable, digamos, que es la variante adventista del milenio. Los adventistas, ellos indican que estos 1000 años deben ser tomados de manera literal, pero que estos 1000 años van a ser, cuando los santos están juzgando, se refiere que van a juzgar en el cielo. O sea, en ese aspecto, digamos, coincide con la postura milenial. Pero ¿cuál es la diferencia? Los adventistas piensan que estos 1000 años deben ser tomados de manera literal, que los santos van a estar en el cielo juzgando y que durante estos 1000 años, aquí en la tierra, no va a haber prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque ya Cristo previamente habrá vencido a las huestes del mal. Y ellos interpretan de que este arrojamiento de Satanás al abismo significa de que Satanás va a estar en la tierra durante estos 1000 años, pero va a estar pues perdido porque ya no va a haber a nadie a quien seducir. Porque los injustos han sido destruidos y los justos están en el cielo. Entonces, los adventistas dicen, estos 1000 años significan el juicio de los justos junto con Cristo, pero en el cielo, y en la tierra no habrá nada. Y después de los 1000 años, allí ya será el gran juicio y luego vendrá el reino eterno. Ahora, ¿cuál es el problema con esta interpretación? Que por cierto, los adventistas interpretan literalmente la primera resurrección como que es la resurrección de los justos, pero ellos indican que la resurrección de los justos es de que para que luego vayan al cielo y estén durante los 1000 años con Cristo en el cielo. Entonces, esta variante adventista tiene algunas dificultades. Ellos dicen de que con esta variante ellos están respondiendo los dos principales problemas. El problema premilenial, que ellos consideran que es absurdo pensar de que tanto los justos resucitados durante el milenio van a convivir junto con los incrédulos. Y ellos también dicen que esta variante elimina el problema de los amileniales, de que cómo es posible de que creamos de que Satanás está actualmente limitado si es que hay tanta maldad en el mundo. Pero sin embargo esto es porque justamente ellos están interpretando la maldad del mundo desde un enfoque moderno, sin ver todo lo que hay detrás, por un lado. Y por otro lado, es absurdo pensar de que si hubo una resurrección de los justos, esa resurrección es una resurrección para que luego vayan al cielo por 1000 años. Si hay una resurrección de los justos es para que ya ellos estén aquí. Entonces, ¿por qué los adventistas piensan de que la resurrección de los justos es para que ellos vayan al cielo? Porque ellos creen que actualmente los santos no están en el cielo. Ellos creen que los santos están durmiendo, que el espíritu de los santos está durmiendo y que recién en la primera resurrección ellos irán al cielo. Lo cual contradice claramente lo que dice el Apocalipsis, de que los mártires, los que han muerto en Cristo, ellos ya están en el cielo, dando la gloria a Dios actualmente. No recién en la primera resurrección, después de que Cristo ha vencido a las huestes del mal. Entonces, la variante adventista, al igual que el argumento premilenial y el argumento postmilenial, ellos tienen estos errores.
El amilenialismo es el que mejor encaja dentro de la historia de redención y dentro de la interpretación profética que debe ser no literal, sino simbólica. Bien, hermanos, entonces espero que esto les haya hecho entender un poco qué es lo que creen los amileniales, por qué ellos consideran de que no se debe interpretar literalmente Apocalipsis 20. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Si te ha gustado el video, compártelo con otros, dale like y activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Bendiciones.